¿Alguna vez te has preguntado qué es capaz de hacer una mujer cuando todo está perdido? ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre por proteger a sus hijos? Mi historia te va a demostrar que a veces, para salvar lo que más amas, tienes que arriesgar absolutamente todo. Me llamo Elena, tengo 82 años, y lo que te voy a contar no es una historia cualquiera. Es la historia de una niña que fue vendida como ganado, de una mujer que durmió con los cerdos por desobedecer, y de una madre que tuvo que huir en la madrugada para salvar a sus pequeños. Si crees que has vivido momentos difíciles, espera a escuchar lo mío. Ah, mi niña, qué bueno que llegaste. Ven, siéntate aquí cerquita, está bien. Espero que tengas un tiempito para escuchar a esta vieja de 82 años. ¿Sabes? Tengo tantas cosas guardadas aquí dentro. Un montón de historias para contar. A veces duele recordar, pero necesito sacarlo afuera. Qué alivio tenerte aquí para escucharme. Fueron años que me hicieron ser quien soy. Me quebraron y me hicieron ponerme de pie de nuevo. Hubo días oscuros, noches que no terminaban más. Prepárate, mi niña. No es una historia fácil de escuchar. Nací en 1942 en una hacienda grande del interior. Era un lugar bonito, pero lleno de reglas rígidas y tradiciones que nos ahogaban. Mi padre, el coronel Ricardo, era un hombre que todo el mundo respetaba y temía. Él mandaba no solo en nuestra familia, sino en casi toda la región. Era político de esos que conseguía lo que quería a base de fuerza e influencia. Mi madre, doña Carmen, pobrecita, era lo opuesto de mi padre. Una mujer callada, siempre con un aire triste en los ojos. Ella me amaba mucho, lo sé, pero no podía hacer mucho para protegerme. A veces, cuando mi padre no estaba mirando, me abrazaba fuerte o me pasaba la mano por el cabello. Era su manera de decirme que estaba ahí para mí. Tenía 3 hermanos mayores. Miguel el mayor, que ya estaba casado. Pedro el del medio. Y Carlos el menor de los hombres. Miguel era el más parecido a mi padre, siempre serio y mandón. Su esposa Esperanza era una joven callada que le había dado 2 hijos, Andrés y Sofía. Pedro y Carlos eran igualitos a mi padre. Ignorantes, brutos, solo pensaban en caballos, ganado y en mandar a los demás. Pero los hijos de Miguel, mis sobrinos Andrés y Sofía, eran mi alegría. Andrés tenía 7 años y Sofía 5 cuando yo tenía 13. Les encantaba venir a jugar en la casona. Corríamos por los jardines, nos escondíamos en los cuartos enormes y yo les contaba historias debajo de los mangueros. Eran los únicos momentos en que me sentía niña de verdad. Yo era la menor y la única mujer. Papá decía que yo era la flor de la familia, pero eso no significaba que fuera mejor tratada. En realidad, las expectativas sobre mí eran aún mayores. Tenía que ser la señorita perfecta, educada, obediente y lista para ser una buena esposa. Fue en 1955, el día que cumplí 13 años, que mi vida se volteó completamente. Estaba animada pensando que iba a tener una fiestecita, quién sabe, hasta un pastel. Pero, Dios mío, lo que recibí de regalo fue un novio. Papá me llamó a su despacho. Allí estaba un hombre que solo había visto de lejos algunas veces. Esteban Mendoza, un hacendado importante de la región. Tenía 52 años, el cabello ya canoso y una mirada que me daba miedo. «Elena», me dijo mi padre, «te vas a casar con don Esteban. Es un gran honor para nuestra familia». Me quedé paralizada. ¿Casarme? Apenas sabía lo que eso significaba bien. Miré a mi madre, que estaba en un rincón de la sala, los ojos llenos de lágrimas. Ella no dijo nada, solo bajó la cabeza. Traté de argumentar, decir que era muy joven, que quería estudiar, pero papá no quería saber. «Esto es un acuerdo entre hombres, niña. Va a unir nuestras familias y traer más poder para todos nosotros». De repente la casa estaba llena de gente preparando la boda.
costureras haciendo mi vestido, cocineras planeando el banquete, mi padre recibiendo visitas importantes, y yo en medio de todo eso, sintiéndome como si hubiera sido olvidada. Mis hermanos no se preocupaban. Para ellos era normal que una niña se casara temprano. Miguel hasta me felicitó como si fuera algo bueno. Pedro y Carlos solo hablaban de cuánto dinero y hectáreas de tierra la familia iba a ganar con la unión. Mis sobrinos eran los únicos que parecían entender que algo estaba mal. Andrés me preguntó una vez: «Tía Elena, ¿por qué estás triste? ¿No es bueno casarse?» Y la pequeña Sofía, con su inocencia, dijo que no quería que me fuera. Eso me partió el corazón. El día de la boda llegó demasiado rápido. Era para ser el día más feliz de mi vida, pero me sentía como si fuera a mi propio funeral. El vestido era hermoso, lleno de encajes y bordados, pero pesaba como plomo en mis hombros. La iglesia estaba repleta. Parecía que toda la ciudad había venido a ver a la hija del coronel Ricardo casarse. Cuando entré del brazo de mi padre, vi a Esteban en el altar. Él sonreía, pero no era una sonrisa gentil. Era la sonrisa de quien acababa de cerrar un buen negocio. Repetí las palabras que el padre dijo. Puse el anillo en el dedo de Esteban y sentí que él ponía uno en el mío. Todo parecía estar pasándole a otra persona, no a mí. La fiesta después fue grandiosa. Música, comida, baile, gente importante de todos lados. Mi padre estaba radiante, presumiendo ante los invitados. Mi madre se quedó en un rincón, callada como siempre. Mis hermanos bebían y reían fuerte. Vi a mis sobrinos de lejos. Andrés sostenía la mano de Sofía, los dos mirándome con una mezcla de confusión y tristeza. Quería correr hacia ellos, abrazarlos y decirles que todo estaría bien, pero sabía que no podía prometer eso. Cuando llegó la noche, me llevaron al cuarto. El cuarto que sería mío y de Esteban. Me quedé allí sentada en la cama enorme, temblando de miedo. Cuando Esteban entró, cerró la puerta y vino hacia mí. No pude moverme. «Ahora eres mi mujer», me dijo con una voz que me heló por dentro. «Ven aquí cerca, voy a quitarte el vestido y darte un baño». No tenía opción. Solo obedecí. No voy a contar los detalles de esa noche. Solo puedo decir que dejé de ser una niña y fui forzada a ser mujer. Cuando finalmente me quedé sola, lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré por mi infancia perdida, por los sueños que tenía y que ahora parecían imposibles. Lloré de miedo por el futuro que me esperaba. Los días que siguieron a la boda fueron una pesadilla para mí. Esteban no era un hombre gentil ni paciente. Esperaba que fuera una esposa de verdad, aunque yo fuera solo una niña. Entre cuatro paredes me hacía pasar por cosas que ni entendía bien. Temblaba solo de oír sus pasos, acercándose al cuarto. Si me quejaba o lloraba, él se ponía furioso. «Eres mi mujer ahora», decía. «Tienes que obedecerme en todo». Y cuando trataba de resistir, él amenazaba. «Si no haces lo que quiero, vas a dormir con los cerdos en el chiquero». Al principio pensé que era solo una amenaza para asustarme. Pero una noche, después de que me negué a hacer lo que él quería, pues era un pedido absurdo y degradante, vi en sus ojos una rabia que me heló hasta los huesos. Me agarró del brazo y me arrastró afuera, me tiró en el chiquero y cerró la puerta. «A ver si así aprendes a ser una buena esposa», gritó. Pasé toda la noche allí, desnuda en el barro, temblando de frío y miedo. El olor horrible me daba náuseas. Por la mañana, cuando abrió la puerta, estaba sucia y llorando. Pensé que eso sería suficiente, pero me llevó adentro, me bañó y me hizo hacer lo que me había negado a base de gritos. «Quien manda aquí soy yo». Me imagino tu rabia al escucharme, mi niña. Yo tengo rabia solo de contarlo, pero créeme o no, esa no fue la última vez.
Hubo otra noche que me hizo dormir allí de nuevo. Esta vez fue porque había quemado la cena. Estaba tan cansada y asustada que ni siquiera podía concentrarme bien en la cocina. Cuando vio la comida quemada, se puso rojo de rabia. «¡Al chiquero!», dijo, y allá fui de nuevo. Por lo menos esta vez tenía ropa puesta. Después de esas 2 noches aprendí a nunca más quejarme o desobedecer. Hacía todo lo que él quería, por más que doliera, por más asco que sintiera. Era eso o el chiquero, y ya no aguantaba más ese lugar. Le pedía a Dios que me salvara. Esteban siempre quería estar conmigo, fuera la hora que fuera. Decía que la mujer tenía que servir al marido. Hasta cuando estaba indispuesta, él no me daba paz. El tiempo fue pasando y me fui poniendo cada vez más triste y callada. Había días que apenas podía levantarme de la cama, pero no tenía opción. Tenía que cuidar la casa, hacer las cosas que Esteban exigía. Fue en esa época que empecé a sentir unas cosas extrañas. Náuseas, mareos. Al principio pensé que estaba enferma, pero pronto descubrí que estaba embarazada. Acababa de cumplir 15 años. Me dio tanto miedo. ¿Cómo iba a cuidar a un bebé? Pero por increíble que parezca, el embarazo me dio un poco de paz. Esteban se calmó más, no me forzaba tanto. Creo que tenía miedo de lastimar al bebé. En 1957 nació mi hija Esperanza. Fue la primera vez desde la boda que sentí un poco de alegría. Cuando tomé a esa bebecita en brazos, sentí un amor que no sabía que existía. Me prometí a mí misma que la iba a proteger, que no iba a dejar que nadie le hiciera lo que me hicieron a mí. Cuidar de Esperanza me daba un propósito. Esteban no se preocupaba mucho por ella. Decía que las niñas no servían para nada. Eso me ponía triste, pero por lo menos no se metía mucho. Podía pasar horas con mi hija, cantando, jugando, olvidándome un poco de la vida difícil que llevaba. Ella mamaba bastante, era risueña, mi princesita. Pero la paz no duró mucho. Pronto Esteban empezó a exigir otro hijo, y allá fui de nuevo a ser obligada a hacer cosas que no quería. En 1959, cuando tenía 17 años, nació mi hijo Diego. Esteban se puso todo orgulloso. Finalmente tenía su varón. Hacía fiesta para los amigos. Le mostraba el niño a todo el mundo. Conmigo y con Esperanza casi no se preocupaba. Yo amaba a mis 2 hijos por igual. Para mí no importaba si era niño o niña. Eran mis bebés, mi razón de vivir. Los cuidaba con todo el cariño que podía, tratando de compensar la falta de amor del padre. Cargaba dentro de mí un miedo constante de que Diego fuera igual a Esteban, ya que mis hermanos eran iguales a mi padre. La vida siguió así hasta que en 1960, cuando tenía 18 años, pasó algo que cambió mi vida de nuevo. En una tarde caliente de verano, Esteban estaba en el corredor bebiendo como siempre. De repente se cayó de la silla, agarrándose el pecho. Corrí a ayudar. Llamé a los empleados que vi de lejos cuidando el ganado, pero no sirvió de nada. Cuando llegó el médico ya era demasiado tarde. Esteban había muerto de un ataque al corazón. No te voy a mentir. Cuando me di cuenta de que había muerto de verdad, sentí un alivio tan grande que hasta me sentí culpable. Era como si un peso enorme hubiera salido de mis hombros. Por primera vez en años podía respirar sin miedo. Sé que no es bonito hablar así, pero era la verdad. Ese hombre había hecho de mi vida un infierno desde los 13 años. Pero pronto me di cuenta de que la muerte de Esteban no significaba que mis problemas habían terminado. De repente era viuda con 2 hijos pequeños para criar y dueña de un montón de cosas que no sabía ni por dónde empezar a cuidar. El testamento de Esteban me dejó la casona y buena parte de las tierras. Era una herencia considerable. Todo lo que el viejo tenía era de su familia por generaciones. La casona era una construcción hermosa del siglo XIX, de esas que uno solo ve en películas. Tenía 25 habitaciones,
todas decoradas con muebles caros y objetos antiguos. Los jardines quitaban el aliento, llenos de flores y árboles centenarios. En los primeros días me quedaba caminando por esos corredores enormes, sin poder creer que todo eso era mío ahora. No puedo negar que estaba muy feliz. Me imaginaba a los niños más grandes corriendo por allí. Eran muchos sueños y planes que hacía en mi cabeza. Pero la felicidad duró poco. Pronto empecé a darme cuenta del tamaño del problema que me había caído encima. No sabía nada de administrar tierras, de cuidar empleados, de manejar dinero. En realidad, apenas sabía leer y escribir bien. Y para empeorar, ni se había enfriado bien el cuerpo de Esteban, y ya empezó la confusión. Los 3 hijos mayores de él, del primer matrimonio, aparecieron queriendo su parte de la herencia. Eran mucho mayores que yo. El menor debía tener unos 30 años. Me miraban como si fuera una intrusa, una aprovechada. La batalla legal empezó tan pronto se abrió el testamento. Los hijos de Esteban no perdieron tiempo. Contrataron a los mejores abogados de la región y empezaron a impugnar todo. Decían que era demasiado joven, que no tenía capacidad para administrar las propiedades, que Esteban no estaba en su sano juicio cuando hizo el testamento. Cada día era una nueva acusación, un nuevo papel para firmar, una nueva audiencia en el juzgado. Estaba completamente perdida. Nunca había puesto los pies en un tribunal antes. Apenas sabía lo que significaba la mitad de las palabras que usaban los abogados. Cada vez que llegaba una citación, mi corazón se disparaba. Tenía miedo de perder todo, de quedarme en la calle con mis hijos pequeños. Fue en ese momento, cuando pensaba que ya no tenía esperanza, que conocí a Alejandro. Era un abogado recién recibido, lleno de ideas y ganas de hacer la diferencia. Escuchó hablar de mi caso y se ofreció a ayudarme. Al principio confieso que desconfié. Ya había visto tantos hombres queriendo aprovecharse de mí, que era difícil creer que alguien pudiera querer ayudar sin segundas intenciones. Y para empeorar, se llamaba igual que mi padre. Pensé que era una señal para no confiar en él. Pero Alejandro era diferente de todos los hombres que había conocido. Me trataba con respeto. Me explicaba las cosas con paciencia. No se reía de mis preguntas por más tontas que fueran. De a poco fui bajando la guardia y empezando a confiar en él. Los hijos de Esteban no facilitaban nada. Usaban todos los trucos sucios que podían. Esparcieron rumores en la ciudad de que había encontrado la manera de matar a Esteban para quedarme con la herencia. Trataron de sobornar testigos, amenazaron a personas cercanas a mí. Hubo una vez que hasta trataron de intimidarme directamente, acorralándome a la salida del juzgado. Si Alejandro no hubiera aparecido en ese momento, no sé qué habría pasado. Pero a pesar de toda la presión, no nos rendimos. Alejandro fue juntando pruebas, construyendo nuestro caso. Me enseñó a comportarme en el tribunal, a no caer en las trampas que armaban los otros abogados. De a poco fui ganando confianza, aprendiendo a defenderme. La batalla legal se extendió por casi 2 años. Cuando finalmente llegó el día de la sentencia final, estaba hecha un desastre de nervios. El juez leía la decisión. Cuando anunció que el testamento era válido y que tenía derecho a quedarme con la casona y las tierras, fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante. No podía creerlo al principio. Salí del juzgado ese día sintiéndome la mujer más fuerte del mundo. Había enfrentado todo y a todos, y había vencido. Por primera vez en la vida sentí que el futuro era mío para moldearlo como quisiera. Pero como todo en mi vida en esa época, mi alegría duró poco. Esa misma noche, mientras estaba en casa con los niños tratando de celebrar nuestra victoria, escuché el ruido de una camioneta llegando. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, mi padre, el coronel Ricardo, y mis hermanos invadieron la casa. Parecían poseídos, gritando que era demasiado joven para administrar todo aquello.
«No tienes capacidad para cuidar de estas tierras, niña», gritaba mi padre, mientras mis hermanos empezaban a tomar a los niños. Grité y traté de impedirlo, pero eran más fuertes. Vi con horror cuando pusieron a Esperanza y Diego en la camioneta. Mis pequeños estaban llorando a gritos. «¿A dónde se están llevando a mis hijos?», suplicaba, pero nadie me hacía caso. Mi padre me agarró del brazo, arrastrándome también hacia la camioneta. «Vamos a casa, allá resolvemos esto». Llegando a la hacienda de mis padres, vi a mi madre esperando en el corredor. Parecía triste, pero no hizo nada para ayudarme. Solo se quedó allí callada mientras mi padre me empujaba hacia adentro de la casa. «Vamos a cuidar de todo ahora», dijo con ese tono que no aceptaba discusión. «Eres demasiado joven para manejar ese tipo de cosas». Pasé la noche llorando abrazada con mis hijos. No entendía cómo mi propia familia podía hacerme esto. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, apareció Alejandro en la hacienda. Llegó con una carpeta debajo del brazo, diciéndole a mi padre que tenía unos documentos que yo necesitaba firmar, cosas que habían quedado pendientes del proceso. Mi padre no le gustó mucho la idea, pero como era algo oficial, terminó dejando que Alejandro hablara conmigo. Fuimos al antiguo despacho de mi abuelo, una habitación más alejada de la sala. Tan pronto se cerró la puerta, vi que Alejandro estaba agitado, preocupado. «Elena», me dijo bajito mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «No hay ningún documento para firmar. Vine aquí a avisarte. Descubrí algo que necesitas saber». Se acercó más, hablando casi en un susurro. «Tu padre hizo un acuerdo con los hijos de Esteban. Van a vender todo y dividir el dinero. Como el juez no les dio la herencia a ellos, encontraron otra manera de conseguir lo que querían». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. No podía creer lo que estaba escuchando. Alejandro continuó. «Están usando la influencia de tu padre y la presión de la familia para forzarte a vender. Tu padre le está diciendo a todo el mundo que no tienes experiencia para administrar los bienes, que es mejor vender todo». Me quedé sin piso. Todo ese esfuerzo, toda esa lucha en el tribunal, y ahora mi propio padre estaba entregando todo a los hijos de Esteban y encima tomar una parte para él. ¡Qué descaro! «Pero, ¿cómo pueden hacer esto?», pregunté desesperada. «La herencia es mía. El juez decidió. Soy mayor de edad. No pueden obligarme». Alejandro negó con la cabeza, frustrado. «Legalmente no pueden obligarte, pero en la práctica, con la presión de la familia y la influencia de tu padre en la región». En ese momento entendí el tamaño de la traición. Mi propia familia se había vuelto contra mí. Todo por dinero y poder. Ya no era la primera vez que me sentía acorralada. Poco después de que Alejandro me contó todo, la puerta del despacho se abrió de repente. Mi hermano Pedro entró, los ojos desconfiados, mirando de mí hacia Alejandro. En ese momento vi a Alejandro cambiar completamente. En un abrir y cerrar de ojos volvió a ser el abogado formal, cerrando el maletín con calma. «Doña Elena, muchas gracias», dijo, su voz no traicionando nada de lo que acabábamos de hablar. «Cualquier cosa, regreso para finalizar el papeleo». Me quedé impresionada de lo bien que disimuló. Si no hubiera sabido lo que acababa de pasar, juraría que era solo una visita de rutina de mi abogado. Pedro se quedó parado en la puerta, observando mientras Alejandro se despedía educadamente y se iba. Traté de mantener mi expresión neutra, pero por dentro mi corazón estaba disparado. Tan pronto Alejandro se fue, sentí un vacío enorme. Era el único que realmente estaba de mi lado, el único que se preocupaba por lo que yo quería. Viéndolo irse me sentí más sola que nunca. Pedro se quedó mirándome como si tratara de adivinar lo que había pasado allí, pero no iba a darle el brazo a torcer.
Levanté la barbilla y salí del despacho pasando directo por él. Lo que Alejandro me había dicho ese día, en el despacho de mi abuelo, se comprobó verdadero más rápido de lo que imaginaba. No había pasado ni una semana cuando mi padre, el coronel Ricardo, entró al cuarto donde estaba con los niños, cargando una carpeta llena de papeles. «Elena», me dijo con esa voz autoritaria, «necesito que firmes estos documentos». Ya sabía lo que era. Mi corazón empezó a latir fuerte. Las manos se me pusieron heladas. «¿Qué documentos, papá?», pregunté tratando de ganar tiempo. Tiró los papeles en la mesita de noche. «Es la venta de la casona y las tierras. Ya arreglé todo con los compradores. Solo falta tu firma». Miré los papeles y sentí como si el piso hubiera desaparecido debajo de mis pies. Era todo lo que había luchado para conseguir. Todo lo que el juez había dicho que era mío por derecho. «Pero papá», traté de argumentar, «el juez dijo que era mío. Es la herencia que Esteban dejó para mí y para mis hijos. ¿Cómo puede usted vender?» «No quiero vender. Quiero vivir allí con los niños», dije tratando de parecer segura y decidida. El coronel Ricardo golpeó la mesa, haciéndome saltar del susto. Esperanza, que estaba jugando en el piso, empezó a llorar. «No me vengas con esa conversación de juez», gritó. «Eres una niña que apenas salió de los pañales. No tienes capacidad para cuidar tierra ninguna. Estoy haciendo esto para tu propio bien». Tomé a Esperanza en brazos tratando de calmarla. Diego, aunque pequeño, miraba asustado al abuelo. «Papá, no voy a firmar», dije de nuevo, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Esta herencia es el futuro de mis hijos. No voy a renunciar a eso». Fue ahí que vi en sus ojos un brillo que me dio miedo. Se inclinó hacia mí y me dijo bajito: «Si no firmas, Elena, voy a mandar a tus hijos a un colegio interno allá en Europa. Solo los vas a volver a ver cuando cumplan 18 años». Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada encima. «Usted no puede hacer eso», dije, la voz temblando. «Sí puedo», respondió frío. «Soy el abuelo de ellos. Puedo decir que no tienes condiciones de criar a estos niños. ¿A quién crees que van a escuchar las autoridades? ¿A una viuda de 19 años o a un coronel respetado?» En ese momento entendí que estaba acorralada. Miré a Esperanza en mis brazos, a Diego sentado en la cama. Eran mis bebés, mi razón de vivir. Solo de pensar en estar lejos de ellos por años era un dolor que no podía ni imaginar. Y mi padre no era hombre de solo amenazas. Si lo dijo, era seguro que lo haría. Con el corazón partido tomé la pluma que mi padre me ofrecía. Cada firma en esos papeles era como si me estuviera arrancando un pedazo de mí. Cuando terminé, me sentí vacía, derrotada. Papá tomó los papeles satisfecho. «Hiciste lo correcto, niña. Deja que yo me encargo de todo ahora». Y fue así que en un abrir y cerrar de ojos perdí todo lo que había luchado tanto para conseguir. La casona, las tierras, la oportunidad de darles un futuro mejor a mis hijos. Todo se había ido con esas firmas. En los días que siguieron, vi a mi padre tomando control de todo. Administraba el dinero de la venta como si fuera suyo, decidiendo dónde y cómo gastarlo. «Eres demasiado joven para manejar tanto dinero, Elena», decía siempre que trataba de cuestionar. «Deja que yo me encargo de eso para ti». Me vi de repente de vuelta en el punto de partida. Era como si hubiera vuelto en el tiempo para antes de casarme con Esteban. Estaba de nuevo bajo el control opresivo de mi padre, solo que ahora con 2 niños pequeños para criar. La diferencia es que ahora conocía el sabor de la libertad. Sabía cómo era tener control de la propia vida, y eso hacía todo aún más difícil de soportar. Mi madre, doña Carmen, trataba de consolarme a su manera. A veces, cuando mi padre no estaba cerca, venía a mi cuarto, se sentaba en el borde de la cama
y me tomaba la mano. Hablábamos sobre los niños, y era solo eso. Nunca tomó partido a mi favor. «Va a estar todo bien, hija mía», decía bajito. «Tu padre solo quiere lo mejor para ti y para los niños». Pero yo veía en sus ojos que ni ella misma se lo creía. Doña Carmen había pasado toda la vida sometiéndose a las voluntades de mi padre. Ella sabía mejor que nadie cómo era vivir bajo su control. «Mamá», le pregunté una vez, ¿nunca pensó en irse de aquí? ¿En decirle no a papá? Ella me dio una sonrisa triste. «Ah, hija mía, mujeres como nosotras no tenemos esa suerte. Aprendemos a sobrevivir como podemos». Esas palabras me partían el corazón. No quería esa vida para mí. No quería eso para mis hijos. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba presa, sin dinero, sin apoyo. Los días fueron pasando y me fui sintiendo cada vez más sofocada bajo el control asfixiante de mi padre. Veía a mi padre gastando el dinero de la venta en cosas que él quería, haciendo negocios, comprando más tierras, y yo allí sin poder decir nada, teniendo que pedir permiso hasta para comprar ropa para mis hijos. Pero, ¿sabes? Había una cosa que no se me quitaba de la cabeza. Alejandro, el joven abogado que había luchado tanto por mí, que había sido el único en realmente importarle lo que yo quería. Pensaba en él siempre. Me imaginaba que él podría ser mi marido, un hombre bueno, pero era todo en mi cabeza. En ningún momento él dio a entender que quería algo conmigo, y yo tampoco. Incluso porque cuando lo veía nunca pensaba esas cosas. Fue solamente cuando estaba sola, de vuelta en la casa de mis padres, que empecé a pensar en él de esta manera. No sé qué cambió dentro de mí, pero recuerdo que fue así como me di cuenta de que mis sentimientos cambiaron. Era como si lejos de él hubiera empezado a ver a Alejandro de una manera diferente. Tal vez fuera la soledad, o tal vez fuera porque, comparado con los hombres que conocía, mi padre, mis hermanos, el difunto Esteban, Alejandro parecía casi irreal de tan bueno. Él me respetaba, me escuchaba, luchaba por mis derechos. Era difícil no soñar con alguien así. Pero sabía que eran solo sueños, fantasías de una mujer joven presa en una vida que no eligió. Alejandro probablemente ni pensaba en mí de esa manera. Para él yo debía ser solo otra cliente, una joven con problemas, y él jamás se metería en semejante problema. Aún así, no podía dejar de pensar en él. Era como si, sin que me hubiera dado cuenta, Alejandro se hubiera convertido en una especie de puerto seguro en mis pensamientos, un lugar al que podía escapar aunque fuera solo en mi imaginación, cuando las cosas se ponían demasiado difíciles. Los meses fueron pasando, y ya me estaba conformando con la vida que tenía. No era lo que soñaba, pero por lo menos mis hijos estaban bien. Esperanza y Diego estaban sanos, y, gracias a Dios, bien tratados por todos en la hacienda. Hasta mi padre, el duro coronel Ricardo, parecía tener un lado más suave cuando estaba con los nietos. Fue en una tarde caliente de verano que todo cambió de nuevo. Estaba en el corredor observando a los niños jugar en el patio cuando uno de los empleados vino a llamarme. «Doña Elena, el coronel quiere verla en el despacho». Sentí un frío en el estómago. Generalmente cuando mi padre me llamaba al despacho no era cosa buena. Me arreglé el vestido, respiré hondo y fui. Cuando entré en el despacho, lo primero que vi fue a mi padre sentado detrás de su enorme escritorio de madera maciza. Pero pronto, mis ojos se fijaron en la otra persona en la sala. Mi corazón casi se detuvo. Era Alejandro, allí de pie con su traje bien planchado y esa sonrisa que iluminaba toda la cara. Mi príncipe era así como lo veía en mis sueños, en mis fantasías secretas. «Siéntate, Elena», me dijo mi padre, trayéndome de vuelta a la realidad. Me senté tratando de controlar el temblor en mis manos. ¿Qué estaba haciendo Alejandro allí? «Elena», empezó mi padre.
El doctor Alejandro. Aquí vino a hacerme un pedido. Él quiere casarse contigo. Pensé que había escuchado mal. ¿Casarse? ¿Alejandro conmigo? Mi padre continuó. Quiero saber qué piensas. ¿Quieres casarte con él? Casi no podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre, el hombre que había controlado cada aspecto de mi vida hasta ahí, me estaba dando una opción. Pero en ese momento era como si Dios hubiera escuchado mis oraciones. Todos mis sueños se estaban volviendo realidad de repente. Miré a Alejandro, que me miraba con esos ojos gentiles, después a mi padre, que esperaba una respuesta. No necesité ni pensar. Sí, dije, la voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. Acepto. Mi padre parecía satisfecho. Alejandro sonrió, esa sonrisa que hacía que mi corazón se derritiera. Pasamos un rato arreglando detalles, hablando de fechas, de arreglos. Yo casi no escuchaba. Estaba flotando en una nube de felicidad. Solo cuando mi padre nos dejó solos por un momento, es que la verdad empezó a revelarse. Alejandro se volteó hacia mí, la cara seria. «Elena», me dijo bajito, «hay una cosa que necesitas saber». Sentí que mi corazón se apretaba. Pensé que estaba demasiado bueno para ser verdad. Me contó que un amigo suyo había escuchado que mi padre estaba buscando un marido para mí. Había pocos pretendientes, principalmente porque todos conocían el temperamento difícil del coronel Ricardo. No podía soportar la idea de verte casada con algún hacendado viejo que tu padre eligiera, dijo Alejandro, sus ojos llenos de emoción. Entonces yo mentí a tu padre. Me quedé confundida. ¿Mentiste? ¿Cómo así? Alejandro suspiró. Le dije que era muy rico, que podía pagar una dote alta por el privilegio de casarme con la hija del coronel. Me quedé pasmada. Era todo negocio para mi padre, como siempre. Para variar, una vez más yo era una moneda de cambio. «Pero Alejandro», dije, «si no tienes ese dinero, ¿cómo vas a pagar esa dote?» Bajó los ojos avergonzado. «No sé todavía, Elena». Tomó mis manos, me miró a los ojos y dijo algo que lo cambió todo. «Hice esto porque quería salvarte, Elena. Yo siento mucho cariño por ti y por los niños. No podía dejarte casarte con alguien que no amaras. Una vez más, alguien que tu padre eligiera solo por el dinero». Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. Alejandro continuó. «Sé que es una locura, pero si quieres quedarte conmigo, encuentro la manera de que huyamos de aquí. Empezar una vida nueva lejos de tu padre, lejos de todo esto». Antes de que pudiera responder, Alejandro se inclinó y me besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y posibilidades. Cuando nos separamos, estaba aún más enamorada que antes. ¡Qué beso bueno, Dios mío! «Yo también pienso en ti, Alejandro», confesé, las palabras saliendo casi en un susurro. Acepto todo lo que quieras». En ese momento era como si el mundo entero hubiera desaparecido. Solo existíamos yo y Alejandro, y la promesa de un futuro juntos. Pero la realidad pronto se impuso. Escuchamos pasos acercándose y nos separamos rápidamente. Mi padre entró de vuelta al despacho, todavía hablando sobre arreglos y planes. En los días que siguieron, la hacienda se volvió un alboroto. Mi padre anunció el noviazgo con toda la pompa que pudo reunir. Para él era una gran victoria. Su hija viuda casándose con un abogado rico y respetado. Alejandro ganó el permiso de visitarme casi todos los días, siempre bajo la mirada vigilante de mi madre o de alguna criada. Pero conseguíamos intercambiar miradas, toques discretos, palabras susurradas. En una de esas visitas me pasó una nota escondida que leí tan pronto tuve la oportunidad, con las manos temblando. Abrí el papel doblado. En él, con la letra apresurada de Alejandro, estaba escrito:
Estate enfrente del portón con los niños a las 11 de la noche. Voy a buscarlos. Mi corazón se disparó. Era eso, nuestra oportunidad de fuga, de libertad. Pasé el resto del día nerviosa. Cada vez que miraba el reloj, el tiempo parecía no pasar. Cuando finalmente llegó la noche, esperé que todos se fueran a dormir, con el corazón en la boca. Arreglé una pequeña bolsa con algunas ropas nuestras y nuestros documentos que no podía dejar atrás. Desperté a Esperanza. «Vamos a hacer un viaje, hija mía», susurré mientras la abrigaba. Pobrecita, no quería saber nada, solo quería dormir, pero no había manera de llevarla en brazos. Mi plan era llevar a Diego en brazos, pero las 2 bolsas... No había otra manera. Terminé convenciéndola. Salimos sin hacer ningún ruido. El portón estaba lejos. Tuve que caminar bastante. Mis brazos casi se caían. Terminé enredándome por culpa de Esperanza. Ah, hija mía, fue un sufrimiento tremendo. Ya pasaba de la medianoche cuando llegamos allá. Miré para los lados, ¿y dónde estaba el hombre? No había un alma viva. En ese momento me dio algo. Empecé a llorar como una niña. Esperanza, pobrecita, no entendía nada. Se quedaba preguntando qué estaba pasando. Ahí, gracias a Dios, escuché un silbido de lejos. Apreté los ojos para ver mejor en la oscuridad, y allí estaba él, Alejandro. El carro estaba escondido en el monte, casi no se podía ver. De repente encendió esos faros. ¡Misericordia, qué alivio! El hombre saltó del carro como un rayo y vino a ayudarnos. Ligero, ligero. Se quedaba hablando mirando para los lados como animal acorralado. Fue todo muy rápido. Partimos en la oscuridad de la noche, dejando atrás la única vida que conocía. Los niños se fueron durmiendo en el asiento de atrás. Yo alternaba entre mirar hacia ellos y hacia la carretera adelante, incierta de lo que nos aguardaba. Después de algunas horas de viaje, llegamos a una ciudad acogedora. Alejandro manejó hasta una casa simple en las afueras, con un jardín bien cuidado al frente. Una señora elegante de cabellos canosos nos esperaba en la puerta. Su rostro era una mezcla de ansiedad y alivio. «Esta es mi madre», explicó Alejandro, una sonrisa cansada en los labios. «Van a quedarse aquí por ahora». La madre de Alejandro, doña Esperanza, nos recibió con un abrazo apretado. Sus ojos eran gentiles y cálidos, pero pude ver la preocupación en ellos. «Entren, entren», dijo haciendo gestos apresurados. «Deben estar agotados, pobrecitos». Al entrar en la casa me sorprendí con lo que vi. Todo estaba preparado para recibirnos. Doña Esperanza nos llevó hasta un cuarto que, según ella, era el antiguo cuarto de Alejandro. Ahora había una cama de matrimonio arreglada con sábanas limpias y al lado una cuna de mimbre blanca para Diego. «Preparé todo para ustedes», dijo doña Esperanza con una sonrisa tímida. «Espero que esté bien. No es el lujo al que están acostumbrados, pero es de corazón». En ese momento sentí una ola de gratitud y emoción invadirme. Era en serio lo que Alejandro quería conmigo. Seguramente su madre sabía de toda mi historia y aún así decidió acogerme. Empecé a llorar y agradecí. Más tarde, mientras los niños dormían, doña Esperanza me contó un poco de su historia. Era viuda hacía 15 años. Su marido Raúl, padre de Alejandro, también había sido abogado. Murió de tuberculosis cuando Alejandro era apenas un muchacho. Pude ver el orgullo en sus ojos cuando hablaba del hijo, de cómo había seguido los pasos del padre. Esa primera noche, Alejandro no quiso dormir en el mismo cuarto que nosotros. «Vamos a casarnos primero», dijo con una sonrisa tímida. Admiré su honor y respeto, incluso en esa situación complicada. En los días que siguieron, conocí a los hermanos de Alejandro. El mayor, Sebastián, era médico y vivía en la casa de al lado con su esposa Lucía y sus 2 hijos, Roberto y Amelia.
La hermana del medio, Beatriz, era maestra y vivía algunas calles abajo con su marido Fernando y su hija. Venían a visitarnos con frecuencia, trayendo comida, ropa para los niños y palabras de consuelo. Todos sabían nuestra historia. Eran buenas personas, acogedoras, pero me di cuenta de que estaban temerosos con nuestra situación. Las miradas preocupadas y las conversaciones susurradas no se me escapaban. Una noche, unos 3 días después de nuestra llegada, escuché una discusión acalorada en la cocina. Me acerqué silenciosamente a la puerta y escuché. «Estás loco, Alejandro», era la voz de Sebastián, el hermano mayor. «Ella es hija de coronel. ¿Tienes noción del riesgo que estás corriendo? Con tantas mujeres en este mundo». «Yo la amo», respondió Alejandro con una firmeza que me calentó el corazón. «Y a esos niños también. No podía dejarlos en esa situación». «¿Y tu futuro como abogado?», escuché preguntar a Beatriz, la preocupación evidente en su voz. «Si el coronel descubre, puedes perder todo». Sentí un apretón en el pecho. No me había dado cuenta de cuánto Alejandro estaba arriesgando por mí, por nosotros. Su carrera, su reputación, todo estaba en juego. Pero Alejandro parecía determinado. «Algunas cosas son más importantes que una carrera», dijo. No podía quedarme parado viendo a Elena y a los niños sufrir. Volví al cuarto con el corazón pesado, pero lleno de amor y gratitud por Alejandro. Una semana después de nuestra llegada, para mi sorpresa y alegría, Alejandro anunció que nos casaríamos. Fue una ceremonia simple en el registro civil de la ciudad, con solo su familia presente. Doña Esperanza lloraba de emoción, mientras Sebastián y Beatriz, a pesar de las preocupaciones, nos abrazaron con genuina felicidad. Los niños estaban radiantes. Esperanza con su vestidito blanco no paraba de sonreír, mientras Diego, en brazos de Doña Esperanza, aplaudía sin entender muy bien lo que pasaba. Los primos Roberto, Amelia y Esmeralda se habían vuelto grandes amigos de mis hijos, y estaban tan animados como ellos. Después de la ceremonia, Doña Esperanza insistió en quedarse con los niños para que pudiéramos tener nuestra luna de miel. «Vayan, vayan», dijo empujándonos hacia afuera de la casa. «Aprovechen este momento de ustedes». Alejandro me llevó a un pequeño hotel en la ciudad vecina. Cuando nos quedamos solos en el cuarto, sentí un nerviosismo inmenso. Alejandro se acercó a mí con una ternura que me desarmó completamente. «Elena», me dijo tomando mis manos, «te amo. Prometo hacerte feliz por el resto de nuestras vidas». Esa noche fue maravillosa. Por primera vez entendí lo que era realmente ser amada. Alejandro fue gentil, cariñoso, paciente. Cada toque, cada beso estaba lleno de amor y respeto. Me sentí verdaderamente mujer, verdaderamente amada. Recostada en sus brazos después, me permití soñar con el futuro. Un futuro donde sería feliz, donde mis hijos crecerían amados y libres. Un futuro al lado de ese hombre maravilloso que había arriesgado todo por nosotros. Pero una parte de mí sabía que nuestro camino estaba lejos de terminar. El fantasma de mi padre, la amenaza de ser descubiertos, todavía se cernía sobre nosotros. Pero esa noche, en los brazos de Alejandro, me permití olvidar todo eso y simplemente ser feliz. Volvimos a la casa de Doña Esperanza al día siguiente, listos para empezar nuestra vida juntos. Los niños nos recibieron con abrazos y risas, y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente en casa. Los días que siguieron fueron de adaptación y planificación. Alejandro empezó a buscar trabajo en la ciudad. Era extraño pensar que hacía algunos meses él había dejado esa misma ciudad, su tierra natal, recién graduado en Derecho, para aceptar una vacante en un bufete de abogados en mi ciudad. En esa época era una oportunidad que no podía rechazar. Un puesto garantizado en un bufete respetado.
aunque eso significara mudarse lejos de la familia. Fue así que nuestros caminos se cruzaron, y ahora el destino nos traía de vuelta a su ciudad natal, pero en circunstancias tan diferentes. Mientras él buscaba restablecerse profesionalmente, yo ayudaba a doña Esperanza con la casa y los niños. De a poco íbamos construyendo nuestra nueva vida, un día a la vez. Ya empezaba a soñar con un futuro tranquilo, lejos de las sombras del pasado. Pero, como dicen los antiguos, cuando la felicidad parece completa, es que el destino decide hacer sus jugadas. Y fue exactamente eso lo que nos pasó. Mira, hija mía, te voy a contar cómo fue. Alejandro llegó a casa ese día con una cara de funeral. Enseguida vi qué cosa buena no era. Me mostró un papel todo arrugado y dijo, con la voz temblando: «Tu padre. Estamos perdidos, Elena». Era una notificación de esas oficiales. Habían usado los contactos contra mi Alejandro. El viejo probablemente se enteró de que ya estábamos casados y decidió vengarse de mi Alejandro. «Suspendieron mi licencia de abogado», dijo Alejandro cayéndose sentado en una silla. «Dicen que es solo por un tiempo, pero con tu padre metido en el medio, me quedé sin piso, hija mía. Todo el esfuerzo de Alejandro, todo lo que él había luchado en la vida se estaba deshaciendo por causa nuestra. Volvamos», le dije desesperada. «Le explico a mi padre. Le digo que la culpa fue mía». Alejandro tomó mi mano negando con la cabeza. «No, Elena. Si vuelves, él te va a encerrar en esa casa y nunca más te va a dejar salir. Y los niños, quién sabe lo que les haría». Esa noche no pegué un ojo. Me quedé pensando en todo lo que había pasado, en cómo mi voluntad de ser libre había costado tanto para Alejandro. La madre de él me tenía lástima, lo sé, pero sentía su mirada evitándome. Debía estar molesta porque su hijo se perjudicó por mi culpa. No sabía dónde meter la cara. Mira, hija mía, después de ese día terrible nos quedamos medio perdidos, sin saber bien qué hacer. Pero Dios es bueno y no abandona a sus hijos. Un día Alejandro llegó a casa con una novedad. «Mamá, ¿te acuerdas de don Juan, el dueño de la carpintería? Pues necesita a alguien para ayudar con el papeleo, contratos y esas cosas. Me ofreció el trabajo». No era abogacía, pero por lo menos era un comienzo. Alejandro aceptó enseguida. No pagaba mucho, pero daba para ir tirando. Salía temprano y volvía de noche, cansado, pero siempre con una sonrisa en la cara. «Un día a la vez», decía. Fue en esa época que descubrí que estaba embarazada. Me dio vergüenza. En la casa de la suegra, un niño más, una boca más que alimentar. Alejandro se puso tan feliz que terminé animándome también. Cuando le conté a doña Esperanza que iba a ser abuela, pensé que se iba a enojar, pero fue lo contrario. Parece que la noticia le ablandó el corazón. De repente empezó a tratarme diferente, con más cariño. Era como si ese bebé hubiera creado un puente entre nosotras dos. «Va a ser el primer nieto de mi Alejandro», decía toda orgullosa, y empezó a hacer de todo para agradarme. Hacía esos platos sabrosos de los que Alejandro tanto hablaba. Me daba consejos sobre el embarazo. Hasta se ofrecía para cuidar de Esperanza y Diego cuando estaba muy cansada. Sabes, hija mía, lo que voy a decir ahora es difícil para mí admitir, pero doña Esperanza era como una madre para mí. Una madre que siempre soñé tener, pues la mía nunca hizo nada de eso para mí. Siempre tuvo las oportunidades, pero nunca hizo nada. Los niños, gracias a Dios, se estaban adaptando bien. Al principio fue difícil. Pobrecitos. Todo nuevo, escuela nueva. Pero pronto hicieron nuevas amistades. Esperanza, siempre habladora, ya era popular en la escuela. Diego demoró un poquito más, pero terminó adaptándose también. El tiempo fue pasando y la barriga creciendo. Alejandro, aunque cansado del trabajo,
Siempre encontraba un tiempito para conversar con el bebé. «Va a ser abogado como el papá», decía bromeando. Cuando anunciamos que había nacido Catalina en esa casita tan pequeñita, pero ya dueña del pedazo, Alejandro no cabía en sí de tanta felicidad. Y doña Esperanza pasaba el día mirándonos, ayudando con el bebé, haciendo comida, cuidando de los niños. Fue en esa época que apareció en nuestra puerta el doctor Gerardo, un abogado viejo amigo del padre de Alejandro. Había escuchado hablar de nuestra situación y vino a ofrecer ayuda. «Tu padre era un hombre íntegro, Alejandro», le dijo. «No puedo ver al hijo de él siendo injusticiado de esta manera». Fue como si Dios hubiera mandado un ángel, hija mía. El doctor Gerardo empezó a mover sus contactos junto con otros amigos del difunto padre de Alejandro. Reabrieron el caso, presentaron pruebas de que las acusaciones eran falsas, mostraron el carácter de Alejandro. Fueron 2 años de lucha, hija mía, 2 años de ansiedad, de esperanza mezclada con miedo. Pero Alejandro no se rindió. Estudiaba de noche después del trabajo en la carpintería. Los fines de semana iba a conversar con el doctor Gerardo, preparar la defensa. Y cuando menos lo esperábamos, llegó la noticia. Le habían devuelto la licencia a Alejandro. Ave María, qué alegría. Lloramos, reímos, nos abrazamos. Los niños no entendían bien lo que estaba pasando, pero se pusieron felices porque nosotros estábamos felices. Descubrimos que teníamos más gente de nuestro lado de lo que imaginábamos. La familia de Alejandro, que al principio tenía miedo, terminó siendo nuestro mayor apoyo. Los amigos del padre de él, que ni nos conocían bien, se juntaron para ayudarnos. Hasta algunos clientes antiguos de Alejandro vinieron a ofrecer trabajo cuando supieron que había recuperado la licencia. Claro que no todo se arregló perfecto de una hora para otra. Todavía teníamos mucho camino por delante. Alejandro iba a tener que reconstruir su carrera prácticamente desde cero. A pesar de todo lo que pasamos, yo y Alejandro conseguimos construir una familia hermosa. Además de Esperanza y Diego, que ya vinieron conmigo de esa vida anterior, tuvimos 3 hijos más: Catalina, Lucas y Vicente. Con el tiempo conseguimos juntar un dinerito y compramos una casa no muy lejos de doña Esperanza, mi suegra. Era una casa simple, pero era nuestra. Pagábamos a plazos, pero cada cuota era una victoria. Daba para ir caminando a visitar a doña Esperanza, que se quedaba toda contenta de tener a los nietos cerca. Me dediqué a la casa y a los hijos. No era una vida de lujo, pero estaba llena de amor. Alejandro trabajaba duro en el bufete de abogados que abrió, y de a poco fue recuperando la reputación. Los niños crecieron, estudiaron, se graduaron. No teníamos mucho, pero nunca faltó lo principal. De mis padres y de mi familia antigua nunca más tuve noticias. Al principio dolía, pero con el tiempo uno aprende a vivir con las cicatrices. ¿Sabes? A veces me ponía a pensar en ellos, imaginando cómo estarían, pero nunca traté de hacer contacto. Tenía miedo de lo que podía pasar. Los niños crecieron oyendo nuestra historia. Nunca les escondimos nada. Esperanza y Diego siempre supieron que Alejandro no era su padre biológico, pero para ellos, él siempre fue papá en todo lo que importaba. Lo llamaban papá desde pequeños, y el amor entre ellos era de verdad. Esperanza, nuestra primogénita, se acababa de casar. Fue una fiesta hermosa, simple, pero llena de amor. Ver a mi niña de vestido blanco entrando a la iglesia del brazo de Alejandro. Ah, hija mía, no tiene precio. Fue más o menos en esa época que la vida decidió dar otra bella vuelta. Un día Alejandro llegó a casa con una cara extraña, sosteniendo un sobre en la mano. «Elena», me llamó, la voz seria. «Llegó esto al bufete hoy». Era una carta de un abogado. Mi corazón se heló enseguida, pero cuando Alejandro leyó el contenido,
Me quedé sin piso. Era sobre la hacienda de mi familia. Mi padre había fallecido y el abogado me estaba convocando para la lectura del testamento. Después de tantos años sin noticias, aquello cayó como una bomba. Me quedé sin saber qué hacer. Parte de mí quería ignorar esa carta, seguir con la vida como si nada hubiera pasado. Pero otra parte quería saber, quería entender, quería cerrar ese capítulo de mi vida. Conversé con Alejandro y con los hijos. Para mi sorpresa fueron unánimes. Decían que debía ir. Al fin y al cabo, ¿qué podía pasar? Ya éramos todos adultos. Yo no tenía más miedo de mi padre o de mi familia. Y los niños, bueno, habían crecido oyendo las historias de mi vida anterior y tenían curiosidad de conocer ese lado de la familia que nunca habían visto. Era nuestra oportunidad. Y así decidimos ir todos juntos. Hasta el marido de Esperanza, Francisco, fue junto. El viaje de vuelta a mi ciudad natal fue extraño. Cada kilómetro recorrido era como volver en el tiempo. Iba reconociendo lugares, recordando momentos. Alejandro me tomaba la mano todo el tiempo, dándome fuerza. Cuando llegamos a la hacienda, mi corazón se disparó. Todo estaba diferente, pero al mismo tiempo igual. La casa grande, los campos, el olor de la tierra. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Recuerdo que fui todo el tiempo pensando, ¿será que mi madre está viva? Fuimos recibidos por el abogado, un hombre más joven que no conocía. Nos llevó a la sala donde se haría la lectura del testamento. Allí adentro encontré rostros conocidos. Mis hermanos, algunos tíos, primos. Todos más viejos, claro, pero todavía reconocibles. El silencio que cayó cuando entramos era pesado. Podía sentir las miradas sobre mí, sobre mi familia. Algunas hostiles, otras curiosas, pocas acogedoras. Mi madre no estaba allí. Descubrí después que había fallecido algunos años antes. Ese era mi mayor miedo. No podía parar de llorar. Debía haber vuelto por ella. Mira, si el remordimiento matara, habría muerto en ese momento. ¡Qué dolor, Dios mío, qué peso en mi corazón! La lectura del testamento fue sorprendente, por decir lo mínimo. Mi padre, ese hombre duro que conocí, parecía haber cambiado completamente en sus últimos años. El abogado leyó sus palabras con una voz solemne, y cada frase era como una revelación para mí. Después, conversando con mis hermanos, me enteré de que ese cambio empezó después de la pérdida de mi madre. La muerte de ella parece que le ablandó el corazón a mi padre, lo hizo repensar muchas cosas. Y entonces vino la parte que más me chocó. Papá sabía de todo desde el principio. Sabía dónde estaba, sabía de mis hijos, de mi vida nueva, y nunca hizo nada para perjudicarnos. A pesar de aquel episodio con Alejandro, mi hermano mayor me contó con lágrimas en los ojos que mi padre tuvo varias oportunidades de causarnos mal a lo largo de los años. Sabía dónde vivíamos, sabía del bufete de Alejandro, pero sorprendentemente decidió no hacer nada. Él decía que tú habías elegido tu camino, me dijo mi hermano. En el testamento mi padre reconocía los errores del pasado. Sus palabras eran claras y directas, sin rodeos. Pedía perdón por la forma como me había tratado, por la dureza, por la falta de comprensión. Hablaba del arrepentimiento que cargó por años, del deseo de hacer las paces que nunca tuvo coraje de realizar en vida. Mi corazón casi se detuvo cuando mencionó a Alejandro. «Aquel abogadito», dijo, tuvo la osadía de desafiar a un coronel. Se enfrentó a un viejo terco y poderoso para quedarse con mi hija. Al final probó tener más coraje que muchos hombres por ahí, y entonces vino la parte que nadie esperaba. Mi padre me había dejado una parte considerable de la herencia. El abogado carraspeó antes de leer esa parte, como si hasta él estuviera sorprendido con el contenido. «Para Elena y sus hijos», decía el documento. «Dejo la parte sur de la hacienda Buen Retiro,
incluyendo la casa de huéspedes y las 500 hectáreas adyacentes. El abogado hizo una pausa y entonces continuó. Este legado se hace como forma de reparación por los años perdidos y por la dote que le correspondía por derecho. Sentí a Alejandro apretar mi mano mientras un murmullo se esparcía por la sala. Pero el abogado no había terminado. Además, continuó, transfiero para Elena la cantidad resultante de la venta de la hacienda San Juan, anteriormente propiedad de Esteban Mendoza. Mi corazón casi se detuvo al escuchar el nombre de mi exmarido. El abogado prosiguió. Esta cantidad, conforme detallado en el anexo financiero, representa el valor parcial de la venta dividido con los demás herederos, con los debidos intereses acumulados en los últimos 30 años. Entendí que era mi parte de la venta de la casona y las tierras que papá vendió y dividió con los 3 hijos de Esteban. Me quedé sin aliento. Era más dinero del que jamás había imaginado ver en la vida. En el testamento mi padre explicaba que me estaba devolviendo lo que era mío por derecho. Sé que nada puede compensar el tiempo perdido, decía el testamento, pero espero que esto pueda darle a usted y a sus hijos la seguridad y las oportunidades que yo, en mi terquedad y orgullo, les negué en el pasado. Miré a mis hijos, a Alejandro, todos con los ojos muy abiertos de asombro. No era solo el valor material, que ya era impresionante por sí solo. Era el reconocimiento, la admisión de los errores, el intento de hacer las paces, aunque fuera tardíamente. El murmullo en la sala fue inmediato. Mis hermanos parecían chocados, algunos tíos indignados, pero yo no sabía qué sentir. Era una mezcla de alivio, tristeza, rabia y, de alguna forma, gratitud. Salimos de allí con más preguntas que respuestas. En los días que siguieron, mientras resolvíamos el papeleo, fui de a poco reconectando con algunas personas de la familia. Algunos todavía estaban dolidos, otros estaban felices de verme. Ah, hija mía, te voy a contar cómo fue después de que volvimos a casa. Ave María, qué locura. Llegamos 2 días después ricos de repente. Tenías que ver la cara de la familia de Alejandro. Pobrecitos, ni creían lo que estaba pasando. Doña Esperanza, mi suegra, se quedó boquiabierta cuando le contamos todo. Mira, de una hora para otra tenía una hacienda y un dineral que ni sabía contar bien. ¿Sabes? Nunca pasamos hambre, gracias a Dios. Alejandro siempre encontró la manera de poner comida en la mesa, incluso cuando las cosas estaban apretadas. Pero ahora, Jesús, era dinero que no se acababa más. Te confieso una cosa. Nunca esperé ni un peso roto de mi viejo padre. Ese hombre solo me quitó toda la vida. Pensé que había sido desheredada hacía tiempo. Cuando escuché el testamento, casi me caigo para atrás. Bueno, pero nos sentamos y pensamos bien en qué íbamos a hacer con todo ese dinero. Lo primero fue comprar nuestra casa grande, esa que siempre soñamos. ¡Ah, qué alegría! Contraté una empleada doméstica por días también. No quería empleada fija. No sé, no me siento bien con gente extraña paseando por la casa todos los santos días. Dime tú, si tuvieras la oportunidad de tener una persona ayudándote, ¿contratarías una empleada por días o una empleada doméstica? ¿Sabes qué más hicimos? Yo y Alejandro fuimos a hacer nuestra luna de miel de verdad. De esas que uno viaja lejos y pasa días fuera de casa. Eso mismo. Después de los 50 años. Mira, si nunca tuviste oportunidad cuando eras joven, o por causa de los hijos, y puedes hacerlo cuando te hagas más grande, ve. Es una belleza. Le hace muy bien a la rutina de la pareja. Los años fueron pasando, los hijos crecieron, vinieron los nietos. Hoy tengo hasta bisnietos. Mira nada más, una familia grande y feliz, gracias a Dios. La vida está bien diferente ahora, con toda esta tecnología. Tengo 2 bisnietos que son youtubers famosos. ¿Puedes creer? Yo misma tengo mi celular. Sé manejarlo bien.
Pero sabes, hija mía, lo que me da una tristeza tremenda. Mi Alejandro, que se fue hace 8 años. Ah, ¿cómo hace falta ese hombre? A veces me despierto de noche y estiro el brazo buscándolo en la cama. Siempre voy a decir que él era mi príncipe. Al fin y al cabo, él me rescató del castillo del villano. ¿No es cierto? Pasamos tantas cosas juntos, construimos todo desde cero. A veces me pongo a pensar en él, en esa sonrisa bonita, en la manera cariñosa que tenía. Recuerdo como si fuera ayer el día que volvimos a casa, después de recibir la herencia. Alejandro, siempre sensato, dijo: «Elena, vamos con calma. Este dinero es una bendición, pero tenemos que usarlo con juicio». Y fue lo que hicimos. Ayudamos a los hijos, claro. Esperanza, que ya estaba casada y vivía en un apartamento alquilado, pudo finalmente comprar la casa propia. Diego usó una parte para abrir su negocio. Catalina, Lucas y Vicente todavía estaban estudiando. Entonces, guardamos una buena cantidad para la universidad de ellos. El tiempo fue pasando. Los nietos fueron llegando. Qué alegría ver la familia crecer. Cada nacimiento era una fiesta. Hacíamos cuestión de ayudar a los hijos con los bebés. Comprábamos de todo. Ah, y las fiestas de Navidad eran una locura. La casa se llenaba de nietos corriendo para todos lados. Alejandro se vestía de Santa Claus, repartía regalos. Había comida que no se acababa más. La mesa quedaba abundante que solo viéndola. Ah, hija mía, déjame contarte una cosa que me dejó el corazón calentito. Con todo ese dineral, pudimos ayudar a un montón de gente. Estaba doña Josefa, nuestra vecina de años. Pobrecita, estaba pasando un problema tremendo. Su marido había perdido el empleo y el hijo menor, Pepito, necesitaba unos remedios caros. Un día vi a doña Josefa llorando escondida en el patio. Fui allá. Le pregunté qué estaba pasando. Ella, sin ganas, me contó la situación. Enseguida le dije a Alejandro: «Vamos a darles una mano a ellos». Pagamos los remedios de Pepito, ayudamos con las cuentas atrasadas y hasta conseguimos un empleo para su marido en la hacienda que habíamos heredado. Ellos alquilaron esa casita de ellos allí en la ciudad y se volvieron nuestros cuidadores de confianza. Ave María, tenías que ver la alegría de esa familia. Doña Josefa lloraba, pero ahora era de felicidad. Y no paró ahí. Estaba don Joaquín, el zapatero de la esquina. El hombre estaba casi cerrando su tiendita porque el alquiler había aumentado demasiado. Compramos el local para él. Ahora don Joaquín trabaja sin preocuparse por el alquiler y todavía les enseña el oficio a los jóvenes del barrio. Esa profesión está escasa hoy en día. Es un trabajo muy importante pasar adelante los conocimientos de zapatero. Ah, y la escuelita del barrio estaba cayéndose a pedazos. Juntamos un grupo, hicimos una colecta. Nosotros pusimos la mayor parte, claro, y reformamos todo. Quedó una belleza. Los niños ahora tienen hasta una biblioteca nuevecita. Sabes, hija mía, poder ayudar a los demás así no tiene dinero en el mundo que lo pague. Ver la sonrisa en el rostro de las personas, saber que hicimos la diferencia en sus vidas. Eso sí es riqueza de verdad. Alejandro siempre decía: «Elena, recibimos esta bendición para multiplicar». Y era eso lo que hacíamos. Multiplicábamos la alegría. Mira, hija mía, hablando de sabiduría de vida, ¿sabías que tenemos un librito con recetas de tés? Pues sí, tés de las abuelas, para diversos males. Tiene de todo ahí, desde tecito para dolor de barriga hasta para calmar los nervios. Si quieres echarle un vistazo, el enlace está ahí en el primer comentario fijado del video. Y hablando de consejos de quien ya vivió mucho, ¿sabes qué más abrimos? Un nuevo canal solo para dar unos consejos para parejas. Al fin y al cabo, después de tantos años de casada, uno aprende unas cositas u otras. Es como decía mi suegra: «El matrimonio es como una plantita, necesita cuidado todos los días. Si tienes interés,
Vas a aparecer un video aquí en la pantalla para que accedas al nuevo canal. Bueno, mi querida, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Quédense con él. ¿Y sabes qué, hija mía? Ahora que estoy llegando al final de mi historia, quiero que sepas una cosa. La vida puede ser muy dura contigo, puede quebrarte, puede hacerte pensar que no hay salida. Yo pasé por cosas que ni el peor enemigo le desearía a alguien. Fui vendida como ganado a los 13 años, humillada, maltratada, obligada a dormir con los cerdos por desobedecer. Hubo momentos en que pensé que jamás saldría de ese infierno, que esa sería mi vida para siempre. Pero Dios, en su infinita sabiduría, me mandó ángeles en forma de personas. Alejandro, que arriesgó todo por salvarme. Doña Esperanza, que me acogió como a una hija. El doctor Gerardo, que luchó por la justicia. Y tantos otros que aparecieron en mi camino cuando más los necesitaba. Aprendí que el amor verdadero existe, sí, existe y puede transformarlo todo. El amor que Alejandro me dio no solo sanó mis heridas, sino que me enseñó lo que significa ser valorada, respetada, cuidada. Me enseñó que el matrimonio no es una prisión cuando se basa en el amor y el respeto mutuo. Mis hijos, todos ellos, crecieron sabiendo lo que es el amor de verdad. Esperanza y Diego, aunque no nacieron de Alejandro, siempre fueron tratados como hijos propios. Y Catalina, Lucas y Vicente crecieron viendo el ejemplo de lo que debe ser un matrimonio feliz. Como madre, mi mayor orgullo es saber que rompí el ciclo, que mis hijos jamás pasaron por lo que yo pasé, que mis nietas crecieron libres, estudiaron, eligieron sus propios caminos, se casaron por amor. Esa es mi verdadera herencia para ellos, la libertad de elegir, el derecho a ser felices. El dinero que mi padre me dejó fue una bendición, sí, pero no fue lo que me hizo rica. Lo que me hizo rica fue el amor. El amor de Alejandro, el amor de mis hijos, el amor de los nietos y bisnietos. Y también el amor que pude dar, la ayuda que pude ofrecer a tantas familias necesitadas. Doña Josefa, don Joaquín, los niños de la escuelita. Todos ellos me enseñaron que la verdadera riqueza está en poder hacer la diferencia en la vida de otros. Cada sonrisa que conseguimos arrancar, cada lágrima de alegría que provocamos, cada familia que ayudamos a levantarse, eso vale más que todo el oro del mundo. Hoy, a los 82 años, cuando miro hacia atrás, no siento rencor. Ni siquiera hacia mi padre, que al final reconoció sus errores, ni hacia Esteban, que ya pagó por sus pecados. El rencor es un veneno que uno toma esperando que mate al otro, pero solo nos mata a nosotros. Siento gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado el amor, por haber formado una familia hermosa, por haber podido ayudar a tantas personas. Gratitud hasta por las cicatrices, porque me hicieron fuerte. Me enseñaron a valorar cada momento de felicidad. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona que esté pasando por momentos difíciles, entonces todo valió la pena. Quiero que sepan que no importa cuán oscura parezca la noche, siempre, siempre llega el amanecer. Quiero que sepan que merecen amor, respeto, felicidad, que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de maltratarlos o humillarlos. Y si hay alguna jovencita ahí escuchando que esté pasando por algo parecido, quiero decirle, huye, busca ayuda, no te quedes callada. Hay gente buena en el mundo dispuesta a ayudar. Tu vida vale mucho, tus sueños importan, tu felicidad es posible. A las madres que me escuchan, protejan a sus hijas. No las vendan por dinero o por conveniencia social. Denles educación, denles herramientas para que puedan elegir su propio destino. El mundo ya cambió mucho desde mis tiempos, pero todavía hay lugares donde estas cosas pasan. No permitan que pasen. Y a todos ustedes que me acompañaron hasta aquí, que me escucharon con paciencia, que compartieron mis lágrimas y mis alegrías,
Les digo, vivan. Vivan intensamente. Amen sin miedo. Perdonen cuando sea necesario. Ayuden cuando puedan. La vida es un regalo precioso. No la desperdicien. Mi Alejandro ya no está conmigo, pero sé que nos vamos a reencontrar algún día. Mientras tanto, aquí estoy, rodeada del amor de mi familia, cuidando de mis plantas, contando mis historias a quien quiera escuchar. Porque las historias necesitan ser contadas para que no se olviden, para que sirvan de lección, para que otras personas sepan que pueden salir adelante. Antes de despedirme, quiero agradecer a todos los que han dejado sus comentarios en los videos anteriores. Leo cada uno de ellos y me emociona saber que mis palabras han tocado sus corazones. Muchos me han contado sus propias historias y quiero que sepan que los tengo en mis oraciones. También quiero agradecer a mi familia, especialmente a mis bisnietos youtubers, que me ayudaron a crear este canal. Al principio yo decía, ¿quién va a querer escuchar a una vieja como yo? Pero ellos insistieron. Abuela, sus historias son importantes. El mundo necesita escucharlas. Y tenían razón. Gracias por haber hecho este viaje conmigo, por haber conocido mi historia, por haber llorado y sonreído conmigo. Espero que cada uno de ustedes encuentre su propio Alejandro, su propia felicidad, su propia manera de multiplicar el amor en este mundo. No se olviden de visitar nuestros otros canales, el de remedios caseros y el de consejos para parejas. Hay mucha sabiduría acumulada en estos 82 años y me encanta compartirla con ustedes. Y recuerden siempre, no importa cuántas veces la vida los tumbe, siempre, siempre pueden levantarse. Yo soy la prueba viviente de eso. Si yo pude, ustedes también pueden. Que Dios los bendiga a todos, que los proteja, que los guíe por el camino de la felicidad. Y si algún día pasan por momentos difíciles, acuérdense de la historia de esta vieja Elena, que también pasó por el infierno y logró encontrar el paraíso. Hasta la próxima, mis queridos. Cuídense mucho y no se olviden. Merecen ser felices. Merecen ser amados. Merecen vivir una vida plena y libre. Con todo mi cariño, doña Elena.